Vamos entonces a Filipenses 3, del 17 al 21, y dice: Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén, hermanos. Vamos simplemente a recordar un poco de lo que vimos en los versículos anteriores, en donde, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace 2 domingos, Pablo nos estaba hablando de que la vida cristiana era como una carrera, ¿verdad? Que él no aparentaba que ya había llegado al final, no aparentaba que ya era perfecto, de que ya lo sabía todo, de que ya conocía plenamente a Cristo, ¿verdad? De que ya había llegado a la glorificación del cuerpo, nada de eso, sino que Pablo reconoce que todavía le queda camino y sigue en la vida cristiana caminando como todos nosotros, ¿verdad? En ese camino angosto y por la puerta estrecha. Y ahora lo que él nos va a presentar es que aún dentro de este mismo camino vamos a ver que hay como 2 opciones o 2 tipos de personas que están caminando en este mismo camino, aunque uno de ellos parece ser que solamente camina de apariencia y no realmente, que realmente no camina dentro de esta vida cristiana. El primer ejemplo es que Pablo nos va a mostrar a alguien que es un creyente piadoso, que sigue ejemplos de otros cristianos y que espera al Salvador. Y el segundo ejemplo que nos va a hablar es de aquellos que viven como enemigos de la cruz. Ahora, el título de la prédica de hoy es que somos ciudadanos del cielo y no del mundo. Hermanos, aquí todos nosotros somos de países diferentes, ¿verdad? Aquí hay gente de Argentina, hay gente de Portugal, de Andorra, de España, de Colombia, Venezuela, de donde sean, ¿verdad? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, hermanos, ¿cómo es vivir en vuestros países? Realmente ustedes serían unos buenos embajadores, ¿verdad? Si me muestran, por ejemplo, la cultura de sus países, los valores de sus países, por supuesto la gastronomía, la comida de sus países. Ustedes me dirían, mira, vamos a visitar tal lugar, ¿verdad? Si fuera un francés me diría, Torre Eiffel, tienes que ir obligatoriamente, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos o sabemos ser embajadores de donde nosotros venimos, ¿verdad? Lo sabemos vender muy bien, sabemos presentar nuestro propio país como algo bueno. Ahora, cuando tú eres cristiano, aquí la cosa cambia. Porque ya tu primera patria, de donde tú eres, de donde realmente es, vamos a decir así, tu real pasaporte, no es más Portugal, Andorra, España, Francia, Argentina, sino que en primer lugar, tú eres ciudadano del cielo. Y lo que yo te debería preguntar, y tú deberías saber, tanto responder como mostrarme con tu propia vida es, ¿y cómo se vive ahí? ¿Cómo vive alguien que es embajador del cielo? ¿Cómo vive alguien que es de ese país, es del cielo, ¿verdad? Es del reino de Dios, pero está en un tiempo de inmigración aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos simplemente de paso. Ahora, si alguien nos preguntara, bien, ¿y cómo es ese país? ¿Qué costumbres tenéis? ¿Qué valores tenéis? ¿Cuál es la moralidad de ese país? ¿Cómo viven los hijos de Dios? ¿Verdad? Eso es básicamente lo que Pablo nos va a mostrar en estos ejemplos. Y lo primero que él va a decir en el versículo 17 es, hermanos, sed imitadores míos. Fíjense que Pablo aquí se está presentando como alguien que es digno de seguir, ¿sí? Ya hemos visto que Pablo no tiene jactancia alguna, porque anteriormente nos dijo, todo lo que yo tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura. No me aferro a mis títulos, no me aferro a mi descendencia, ni de ser israelita, ni de nada. No me aferro a nada, sino a Cristo.
Entonces Pablo no tiene aquí un sentido de jactancia, pero aún así él está diciendo que él es un ejemplo digno de ser imitado. Pero en 1 Corintios capítulo 11, que lo hemos leído antes, en el versículo 1, no es necesario que lo pongamos, Pablo dice exactamente lo mismo que aquí: hermanos, sed imitadores míos, pero añade, así como yo de Cristo. Así que la intención no es que tú imites a Pablo porque él es Pablo, sino porque Pablo es un fiel imitador de Cristo. Tiene una vida cristocéntrica, tiene a Cristo en su corazón, en el centro de todo su día. ¿Sí? Pablo vive a Cristo. ¿Se acuerdan que hemos dicho hay una gran diferencia entre conocer de Cristo y conocer a Cristo? Bien, pues Pablo conoce a Cristo y nos está diciendo, así como yo lo conozco e intento guardar su palabra, ¿verdad? Intento ser un digno ejemplo de esta vida cristiana, así vosotros podéis ser imitadores de mí. Y aún dice, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es muy importante que la iglesia tenga ese discernimiento de saber quién anda conforme a la fe que profesa. Porque lo que nos está diciendo es, hermanos, cuidado, observad a los que están entre vosotros, observad cómo ellos viven, y imitad a aquellos que viven conforme a nuestro ejemplo también. Él se está aquí poniendo de ejemplo porque, claro, él es apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Él es un fiel ejemplo del Señor Jesús, es alguien digno de ser imitado, y está diciendo, observad entre vosotros aquellos que se comporten igual y seguidlos. Pero esto da por hecho otra cosa: hay muchos que no se van a comportar así. Pablo tiene la certeza de que hay muchos de que no se van a comportar conforme al ejemplo que tienen de Cristo, sino que van a seguir sus propios corazones, su propia concupiscencia, su propia ideología, ¿verdad? Y van a vivir como les dé la gana, aún dentro de la iglesia, Y de eso es de quien Pablo va a hablar en los siguientes versículos. Pero en primer lugar nos está diciendo, imitad y observad a los que son dignos del llamado de Cristo, ¿sí? A los que viven conforme al Evangelio. Y esto es muy importante porque en el mundo en el que Pablo vivía, sabéis que ellos estaban envueltos de filósofos, maestros, ¿verdad? Era muy normal que un discípulo quisiera seguir el ejemplo de su maestro. Digo aquí en cuestiones de filósofos, maestros y todos estos, ¿verdad? Se ponían ahí en las plazas, daban grandes cátedras, grandes discursos, ¿verdad? Entonces tenían siempre muchos imitadores, mucha gente que quería ser como ellos, pero esto era algo de que destacaban, ¿verdad? Ahora, aquí Pablo lo que nos está diciendo es que en la iglesia se imita a los que viven conforme al Evangelio, no a los que son famosos, no a los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma, sino que se debe imitar a aquellos que imiten a Cristo, ¿verdad? Hermanos, esto te puede sorprender, pero la verdad es que todos nosotros imitamos a alguien. Todos nosotros tenemos a alguien que es un referente para nosotros. Todos, ya sea un pastor, ya sea un predicador, ya sea un compañero de trabajo, un jugador de fútbol, un youtuber, influencer, lo que quieran llamarle. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa influencia, digamos, ¿verdad?, de gente que conocemos, y eso nos va a cambiar la forma de que nosotros vivimos, hablamos, pensamos, vestimos. Todos nosotros tenemos esto. Ahora, lo que realmente deberíamos preguntarnos ¿es mi ejemplo un seguidor de Cristo? ¿Estoy yo imitando a alguien que debe ser digno de imitar porque sigue a Cristo? Hermano, Cristo no te llama a que tú imites a tu predicador preferido, tampoco a tu influencer preferido, a tu youtuber preferido, ni a tu compañero de trabajo. Él simplemente te dice, sé un imitador mío, de Cristo está hablando. Y ahora compórtate y ten por ejemplo, ten como referentes a los hermanos que se comporten de esta misma manera. Pero esto tiene que ver otra cosa. ¿Eres tú un ejemplo para los demás? ¿Estás tú siendo un ejemplo? Hermano, tú podrías llegar
a quien sea de esta iglesia y decir, hermano, hermana, imítame, porque yo imito a Cristo. Soy un fiel imitador de Cristo, soy un fiel seguidor de Cristo. Yo sé lo que estoy haciendo, mi vida es conforme a la fe que yo profeso, así que ten por seguro que si me imitas a mí, vas a llegar a buen puerto. ¿Podríamos decir esto, hermanos? Podríamos presentarnos como un ejemplo a seguir. Así también nosotros como iglesia deberíamos estar formando discípulos que sean ejemplos dignos de ser imitados. Necesitamos líderes, hermanos, pastores, diáconos, líderes que sean maduros y que puedan decir esto mismo: yo soy imitador de Cristo. Porque hay muchos que al final de sus vidas se vienen a descubrir que al final tan imitadores de Cristo no eran. Algunos se descubre a medio, algunos tienen la bendición en su iglesia de que los descubren justo al empezar, así que no tardan mucho en no seguirlos. Pero realmente debemos tener cuidado, hermano. No todo el que se diga cristiano es un fiel cristiano. No todo el que diga que es de Jesús es realmente de Jesús. Lo hemos visto en el estudio de los mormones, ¿verdad? Su iglesia tiene ahí los santos, la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, no sé qué. Bueno, por mucho Jesucristo que pongan fuera, dentro Jesús no está. Así que no son dignos de ser imitados. Y por último, dentro de este mismo punto, tengamos presente esto: Cristo es realmente el ejemplo digno de ser imitado, a quien todos nosotros debemos mirar. Él es la madurez por excelencia, ¿verdad? Él es a quien nosotros todos deberíamos apuntar, y nuestra madurez cristiana debe apuntar a Cristo, a una santidad, a una vida de piedad que esté apuntada a Cristo. No a mi influencer preferido, no a mi pastor preferido, siempre y cuando, vuelvo a repetir, si son dignos de ser imitados porque son fieles imitadores de Cristo, amén. El problema es que no muchas veces se dan estos casos, tristemente. Así que tengamos cuidado, pero seamos imitadores de estos buenos ejemplos, y tengamos buenos ejemplos. Busquemos esos buenos ejemplos y seamos nosotros buenos ejemplos también para nuestros hermanos. Y lo segundo que él dice, esto era para el buen ejemplo, ¿verdad? De cómo ser embajador del reino de Dios, cómo ser ciudadano del cielo. Fácil. En primer lugar, sigue buenos ejemplos. Sigue a los que también son buenos embajadores de ese país. Hermano, cualquiera de nosotros que, yo por ejemplo, no sé, soy portugués, ¿verdad? Cualquiera que diga, no sé, que en Portugal el plato estrella es la pizza, yo te diría que no lo sigas, porque mucho de Portugal no conoce, ¿verdad? Así que si alguien se presenta como embajador del cielo, pero su vida es totalmente contraria, hermano, no lo sigas. Es probablemente un mal embajador, ¿verdad? O un falso embajador. Y de estos es de quien Pablo nos va a hablar ahora. Fíjense a partir del versículo 18 que nos dice: porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es probable que Pablo aquí se esté refiriendo a gente dentro de la iglesia y no fuera. Porque fuera, hermanos, todos ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Todos ellos. Y es como muy fácil de identificarlos. Básicamente, ellos mismos te van a decir: no, yo no soy cristiano, yo no sigo a ese tal Cristo. Así que esta advertencia es muy probable que sea hecha a los que están dentro de la iglesia. A algunos que están aquí dentro, que están como nosotros, que no son incrédulos, afirman ser cristianos, pero niegan la cruz en sus vidas. Niegan que sus pecados les fueron perdonados y por lo tanto quitados de ellos, que ya no los gobiernan, ¿verdad? Y siguen viviendo conforme a lo que este mundo diga. Pero fíjate las 4 marcas que definen a estos vamos a decir así, enemigos de la cruz. Lo primero, su fin es la perdición. Están condenados. Están bajo la ira de Dios porque no se han arrepentido de sus pecados, porque no han creído en Cristo realmente, ¿verdad? Esa fe es una fe hueca, vacía, vana, que no transformó sus vidas. No hay una obra del Espíritu Santo en esta gente. Por eso es que están bajo perdición. Su fin es la perdición. Su Dios es su vientre.
no hacen más que mirar sus propios deseos, su ombligo. Solo trabajan para alimentar su estómago, no quieren saber de nada más. Les da absolutamente igual todo, lo único que interesa es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso. Ya, pero a mí Dios me da igual. Desde que yo viva feliz, voy a la iglesia el domingo, ¿verdad? Así que no me pidas más. Hermanos, esto es un falso cristianismo. Así no se puede ser cristiano. Así no se puede ser cristiano. Tercera marca, su gloria es la vergüenza. Llaman bueno a lo malo y a lo malo llaman bueno. Ellos celebran lo que es deshonroso. Celebran, por ejemplo, las marchas LGBT. Celebran, por ejemplo, que en los Juegos Olímpicos se les presenta ahí en medio con una escena satánica, con una burla de la cena del Señor, de la última cena, ¿verdad? Celebran los matrimonios homosexuales, celebran el aborto. Ya, pero llevan camisetas que dicen yo amo a Jesús y Jesús te ama a ti. Ya, pero eso no te hace ser cristiano. Hermano, la obra del Espíritu Santo no se basa en una camiseta ni en una Biblia bajo el brazo. Se basa en un corazón transformado, rendido al Evangelio, rendido a la cruz de Cristo, dejando de ser enemigos de Cristo y pasando a ser amigos, como él dice, hermanos, hijos adoptados por medio de la fe en el Señor Jesús. En esto se basa la obra del Espíritu Santo. No a que bailes mucho en la iglesia, no a que cites mucha Biblia, no a que tengas grandes títulos, como ya hemos dicho, sino a que tengas un pequeño corazón transformado. En eso se basa la obra del Espíritu. Y la cuarta marca de ellos, piensan en lo terrenal. Claro, afirman ser embajadores del cielo, pero realmente su patria es este mundo. Y ya todos sabemos quién es el príncipe de este mundo, como dice la Biblia, ¿verdad? Ellos solamente piensan en las cosas de aquí, de ahora, lo terrenal, de estar bien aquí y ahora, de su comodidad. Hermano, ser cristiano muchas veces te va a sacar lo cómodo. No vas a estar cómodo, muchas veces te va a tocar estar incómodo, en muchas ocasiones. Pero a este tipo de gente les da igual. Pero fíjense algo que Pablo ha dicho antes. Él dice, yo os lo digo aún llorando. Fíjense, son enemigos de la cruz de Cristo. Probablemente es gente que salió de la propia iglesia, de donde ellos estaban, de Filipos. Pero Pablo no se jacta de esto. Pablo no se burla de ellos. Pablo no lo dice con una sonrisa en la cara, lo dice aún llorando. Y aquí podemos ver el corazón pastoral de Pablo, de que realmente se preocupa por aquellas ovejas que han sido descarriadas. Él no da por hecho de, no, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ya, es que a veces lo decimos como, es que no tenían que estar aquí, eran una piedra de tropiezo. Caramba, ¿y si son hermanos? ¿Y si necesitan solamente que vayas tras ellos? ¿Y si solamente necesitan un pequeño abrazo? ¿Y si solamente necesitan que tú los llames y que les hagas una visita a su casa y que quedéis para tomar un pequeño café, que le llaméis para preguntar, hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido la semana? No, pero hace 4 meses que no voy a la iglesia. ¿Y qué crees? ¿Que el amor de Cristo se agotó porque no viniste 4 meses o algo así? Nadie sabe tu contexto, hermano. Sí, es cierto, si tú no vienes porque no quieres y podías estar, ciertamente tenemos un problema. Pero hermano, hay gente que no viene porque no puede. Entonces, pero aún por aquellos que no vienen por no querer, Pablo llora. Pablo está diciendo, aún os lo digo ahora llorando. No me jacto de ello. Así nosotros deberíamos también sentir por nuestros hermanos. Y también nos deberíamos preguntar si nuestras decisiones que estamos tomando muestran que nuestra vida está siendo gobernada por Cristo, o si somos como estos, nuestro propio Dios, si somos enemigos de la cruz por aquello que hacemos. Hermano, de verdad no sirve de nada traer una Biblia gastada, traer una cruz en el cuello,
tatuarse si quieres una cruz en toda la cara y que la gente diga, caramba, es cristianísimo ese. Eso no sirve de nada si al final del día tú eres tu propio Dios. Pero aquí nadie es así, ¿verdad? Nadie es así. Todos queremos obedecer al Señor y hacer su voluntad, pero a veces nos sale esa venita de, no, y aquí quien manda soy yo hago lo que me dé la gana. Es verdad, hermano, todos pasamos por eso. Pero debemos intentar masacrar esa vena, cortarla de raíz, que no corra sangre por esa vena y que nuestro deseo sea solamente el de seguir a Cristo. Debemos también como iglesia discernir a aquellos que viven con una apariencia de piedad, pero que en verdad son enemigos de la cruz. No para destruirlos, y esto es importante, no para destruirlos, sino para llorar por ellos, para estar pendientes de ellos, para ir a por ellos, para rescatarlos si en algo podemos hacer. Y quiero que sepan, hermanos, que el camino de la cruz, aunque es angosto, aunque es bastante difícil, aunque muchas veces nos dan batallas muy grandes, aunque en medio tengamos pérdidas, aunque tengamos que despojarnos de todo con aquello que entramos, aunque parece que a veces nos preguntemos como el salmista, Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te siento, no te oigo, no tengo nada ya. Mira cómo estoy afligido, abatido, destrozado, casi destruido. ¿Dónde estás? Bueno, pues el Señor te está diciendo, ahí mismo, en ese camino de la cruz, ahí estoy. No debes huir de ese camino, debes abrazarlo. Tampoco es que vayas ahí buscando problemas por la vida, por ser cristiano, pero cuando te vengan, debes abrazar ese camino, debes seguir firme en esa fe, que te va a costar todo, te va a costar todo, hermano. Pero al final nos espera la gloria eterna. Al final nos espera el Cordero de Dios, el Rey de Reyes. Al final nos espera una eternidad con el Señor, hermano. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, hermano, abraza ese camino, abraza ese Cristo crucificado y crucifícate tú también para este mundo. Miren lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14 nos dice lo siguiente: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y fíjense ahora, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mundo crucificado para nosotros y nosotros también así para el mundo, hermano. No hay ningún tipo de relación entre nosotros y ellos, a no ser la diaria de cada día. Pero en lo espiritual, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los hijos de la libre con los hijos de la esclava? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver aquellos que han sido perdonados, que han creído en el sacrificio del Señor Jesús, con aquellos que siguen bajo perdición, bajo la ira de Dios? Fuimos crucificados para el mundo y el mundo fue crucificado para nosotros. Ya no buscamos nuestros deseos, ya no buscamos vivir a nuestra manera, buscamos vivir a la manera de Cristo. Porque aún Pablo dice en Gálatas mismo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y llegamos al último punto de hoy, donde vemos versículos 20 y 21. Fíjense lo que Pablo nos va a decir: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta es nuestra patria. Mano, tú eres del reino de Dios, del reino de los cielos. Tú perteneces ahí, como Juan Ramón explicó muy bien la semana pasada. Tú no eras de ahí, pero a ti se te injertó ahí por voluntad del Señor, porque creíste en el sacrificio de Cristo, porque fuimos hechos hijos
adoptivos por medio de Jesucristo. Siendo Él, como dijo Juan Ramón, ¿verdad?, el primero entre muchos hermanos. Tú eres de ahí. Tú ya no eres más colombiano. Tú ya no eres más portugués, ni andorrano, ni argentino. Tú ya no eres nada más de eso. Eres del cielo. Tú perteneces ahí. Tu patria es la celestial. Tu pasaporte es del reino del Señor. Y con esto te quiero decir, hermano, nosotros no estamos aquí para defender a ningún presidente, a ningún gobierno, a ningún país. No estamos para defender a ninguno de ellos. Ni Andorra, no. Estamos para orar por ellos, por los gobernantes, para que hagan leyes justas, para que podamos vivir en paz en cuanto dependa de ellos, ¿verdad? Para que no nos vengan con la espalda cuando no hacemos el mal, para que nos dejen nuestra libertad de culto, para que tengamos libertad de hablar del Señor Jesús, de que podamos vivir libremente nuestra fe. Amén. Amén. Pero no defendemos ningún gobierno, a no ser el de Cristo. Israel es una nación política, igual que todas las demás, hermano. No defendemos ningún gobierno. Ninguno. Entonces defendemos a Irán, ningún gobierno. Entonces a Siria, ningún gobierno. A Cristo. Defendemos a Cristo. ¿Sabes que tienes hermanos en todos estos países, verdad? ¿Sabes que en Irán tenemos un montón de hermanos que están muriendo? ¿Sabes que en Siria hay cristianos que están muriendo? ¿Sabes que en Gaza hay cristianos y están muriendo? Ya, pero los de Gaza son tan humanos como tú y necesitan a Cristo igual que tú y yo. ¿Qué más da de dónde son? Ya no hay judío ni griego, ahora somos todos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces busquemos llevarles a Cristo. Busquemos llevarles a Cristo, hermano. No tengamos este fanatismo político, porque tristemente la iglesia evangélica ha caído en esto, hermano. Un fanatismo político. Miren, creo que fue la semana pasada o hace dos, hubo un pastor bastante conocido aquí que se picó conmigo. Se picó conmigo porque hice una simple observación sobre lo que Israel está haciendo en Gaza. Es un masacre. Es un masacre, hermano. Están matando a gente. Hermano, tú sabes que Israel puso un punto de humanidad que es como ahí no se puede atacar, sino que ahí es como un punto protegido. Sabes que tú puedes ir ahí de refugio, que se llama Rafah. Tú sabes que Israel bombardeó ese mismo sitio. ¿Sabes que les quitó todo el agua potable? ¿Sabes que en la frontera con Egipto murieron, si no me equivoco, 12,000 niños de Gaza? ¿Y si fueran tus hijos? ¿Y si fueran tus nietos? ¿O tus sobrinos? O quien tú quieras. ¿Y si fueran ellos? No, pero fue Israel. Israel es un estado pagano, idólatra. Es la capital, hermano, Tel Aviv es la capital de la homosexualidad. Pero las promesas de Dios. Romanos dice, si santa es la promesa, santa es la masa. A quien le fue dada la promesa. ¿Crees que eso es santo? Ay, ahora los arcoíris son santos, ¿verdad? La masacre que están haciendo es santa, ¿verdad? Todos ellos son santos, menos la iglesia ahora. Y sé que esto de discurso cierra muchas puertas, pero que se cierren todas. Defendemos a Cristo. Nuestro rey se llama el Señor Jesucristo. No Netanyahu, no Trump, no historias de esas. Tenemos un solo rey, una sola cabeza en esta iglesia. Y su nombre es Jesús, el Cristo prometido, el Mesías que había de venir, vino y volverá. Y fíjense cómo continúa. Porque nosotros somos del cielo, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. No estamos esperando que Trump nos solucione la vida. No. Trump es un títere más. No estamos esperando que los gobernantes de Andorra nos solucionen la vida. No.
No estamos esperando a... No estamos esperando a nada, ni a nadie, solo a Cristo. Y el anticristo que venga cuando quiera venir. Espero a Cristo. Esta iglesia ansiosamente está anhelando el regreso de Cristo, de nadie más, de Cristo, hermano, el Rey de nuestra patria, que es el reino de los cielos. Y fíjense lo que él va a decir en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Tú te has dado cuenta que Cristo, cuando vuelva, cuando nosotros estemos con Él, cuando entremos en la gloria eterna, este cuerpo que todavía tiene esa mancha de pecado, el Señor lo va a glorificar? ¿Te das cuenta que no solamente vas a vivir en espíritu con el Señor, sino también físicamente? ¿Te das cuenta de todo esto? Yo no, de verdad, no tengo ni idea de cómo va a ser esto. No me entra en la cabeza. No puedo ni siquiera imaginarlo. Pero va a ser glorioso. ¿Qué presidente puede hacer esto? Si nos prometen una cosa por un lado, nos quitan del otro. Si te prometen aumento de sueldo y por otro lado te aumentan los pisos de alquiler que nadie puede vivir. Si te suben el IPC del sueldo, pero por otra parte te aumentan el doble en la comida. Si te dicen que Andorra es familiar, pero están desertando a los niños de la gente que no llega al reagrupamiento familiar, y es una burrada de sueldo lo que tienes que cobrar. ¿Qué estamos esperando? ¿Estás esperando que alguien de aquí solucione algo? No. Tampoco es como que, pues ya está, no hago nada más, aquí me quedo, se pudrió todo. No es eso. Pero oramos, ¿sí? Para que Cristo toque en los gobernantes, para que hagan mejores leyes. Pero esperamos ansiosamente el regreso de Cristo. De Cristo. Esperamos a nuestro Señor. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él quiera venir, que venga. Esta iglesia y el Espíritu dicen, ven. Ven, Espíritu. Ven, Señor Jesús. Eso es lo que esta iglesia nos está diciendo, hermano. Así que para concluir, este texto, hermano, nos hace un llamado urgente a que vivamos imitando ejemplos fieles. Busca ejemplos fieles dentro de la congregación. Busca gente que sea digna de imitar y sé tú un ejemplo fiel, digno de imitar también. Llora por aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. No te burles de ellos. No tengas enemistad con ellos. Llora por ellos, como si fueran tu propia familia. Llora por los que están perdidos y esperen al Señor. Y sean buenos embajadores de nuestra patria, que es la celestial. Así que no debemos ser llevados, hermanos, por las pasiones del mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y nuestra mirada está en Cristo. Acuérdate de esto. La forma en cómo tú camines va a mostrar de dónde tú vienes. Si tú eres de algún país, nos vamos a enterar que tú eres de ahí. Y si eres del cielo, te aseguro, hermano, uno se da cuenta de que tú eres de la patria celestial. Amén.